Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo con lo que muchas personas han estado. Denme un segundo, este es el 2. Venga, yo cierro esto por acá para que de pronto no me interrumpan mucho. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, simplemente escriban en el chat que los estaré leyendo bastante por acá como para ir respondiendo preguntas, ¿cierto? Es el tema de la estimación, ¿cierto? Muchachos, básicamente dentro de Scrum o dentro de lo que nosotros hemos estado trabajando, sabemos cómo debemos de realizar la estimación, ¿cierto? Ustedes han venido haciendo una tarea ardua durante durante las últimas versiones de Code Factory, mirando la posibilidad de cómo realizar una buena estimación. Esas estimaciones, por lo general, bueno, antes de continuar, la charla no va a durar mucho, listo. Es simplemente contarles cómo se realiza una estimación o cómo la realizo yo, cómo la explica Scrum que realmente se debe de hacer la estimación y cómo en la industria nosotros acomodamos y trabajamos bajo ese marco, porque recuerden que Scrum es un marco teórico, el marco de trabajo sobre el cual nosotros lo tomamos, lo adaptamos y lo trabajamos directamente dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen esa experiencia. ¿Cómo han venido trabajando? Yo hice un sondeo con diferentes estudiantes, en diferentes clases, con diferentes roles. Y lo que me dicen básicamente es, no, profe, lo que nosotros hacemos básicamente con la estimación es creamos las tareas, el tasking que lo menciona la profesora Catalina, y a partir del tasking lo que nosotros hacemos es empezar a desarrollar, ¿cierto? Dentro de lo que ustedes están trabajando, ¿cierto? Ustedes tienen una feature, toman la feature, la dividen en historias de usuario y cada historia de usuario se le genera un task. A eso es a lo que yo me refiero con el tasking. Estamos correctos, ¿cierto? Si no estoy mal. A eso es a lo que se refiere la profesora Catalina con el tasking y a eso es lo que ustedes vienen trabajando en los últimos semestres. ¿Estoy bien? ¿Me corroboran con deditos arriba? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando ustedes generan un task, por lo general, no sé, porque no he entrado a ver directamente los proyectos, voy a ser un poco más juicioso este semestre, tratando de entrar y mirar cómo lo hacen en los diferentes equipos. No sé si ustedes le colocan esfuerzo directamente a cada una de las tareas, o si de pronto ustedes están tasqueando toda esa información y están agregando horas. Entonces, ¿qué ocurre? Anteriormente, ojo que no voy a hablar mal de las metodologías tradicionales. Les voy a hablar de una falencia muy grande que tienen las familias, las metodologías tradicionales. Resulta, yo creo que la profesora Catalina lo ha trabajado, el tema del contrato o el tema de la contratación ¿cómo se llama esto? O la licitación de proyectos que se hacen bajo sobre cerrado, ¿cierto? Esto pasa cuando se abre una licitación. Voy a dar un ejemplo cualquiera. El éxito necesita sacar un software y no tiene la capacidad de sacar ese software. No sé, un software parecido a Mercado Libre, ya lo tiene, pero es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Necesita sacar una página que se permita vender los productos en línea. Y lo que ocurre es que ellos no están en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen su equipo de desarrollo de software pues ya ocupado en otras cosas. ¿Qué hacen ellos? Ellos sacan una licitación para saber qué empresa puede contener esa licitación, se presentan y ellos van a escoger la que ellos mejor le parezca. Entonces, cuando ellos se lanzan en su momento, no sé cómo se estará haciendo ahorita, yo conozco dos empresas que todavía lo hacen así, llegan y mandan a sus delegados, van directamente a la licitación con un plan de horas y dicen, ve, yo puedo sacar, a grosso modo, yo puedo sacar ese proyecto en 6 meses. Otro puede llegar y decir, no, yo no te lo puedo sacar en 6 meses, pero lo puedo sacar en 10 y te lo entrego directamente con esas características y te lo entrego directamente con el próximo año con soporte gratuito. Y así sucesivamente se empiezan a generar pues todos los elementos de licitación. ¿Qué ocurre con todo esto, muchachos? Cuando nosotros trabajamos bajo esa modalidad, estamos básicamente trabajando bajo un esquema de trabajo en horas. Ese esquema de trabajo en horas es, yo tengo el desarrollador de software o tengo la persona que va a trabajar en codificación,
que llega a las 8 de la mañana y se va a las 5:30 de la tarde. Tiene una hora de almuerzo, entonces básicamente de las 8.8 horas que tiene durante la semana, pues el man va a trabajar 7.8 horas diarias, sin interrupciones. Ese es este camino feliz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice, no, pues el desarrollador es capaz de trabajar 7.8 horas diarias, pero resulta que comienzan a tener horas de trabajo, perdón, horas de reuniones, reunionitis aguda, así es como la llaman en muchas empresas. Empiezan a tener, venga, yo necesito tener una reunión de diseño, yo necesito tener una reunión para poder verificar qué es lo que está pasando con los errores que están ocurriendo. Venga, es que resulta que estimamos el uso de Azure, pero ninguna de las personas y la curva de aprendizaje que tenemos en Azure no la tenemos, no la conocemos, no sabemos cómo se come eso. Necesitamos aprender Azure o aprender AWS o aprender GCP, etcétera, etcétera, y comienzan los problemas. ¿Eso a qué conlleva? A que al final tengamos un montón de gente estresada dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque es que el momento de entrega ya se pactó en dicha licitación o en dicho contrato. Y dijimos, yo me demoro 6 meses. Llegan los 6 meses y empiezan los atrasos. Entonces ahí es cuando muchas personas a las cuales me conocen, yo les he dicho que a mí en su momento me decían, Juan, necesitamos sacar esto de aquí al viernes y yo sé que no te va a dar. Entonces hagamos una cosa, yo te doy una pizza, te entrego una Coca-Cola de 2 litros y te quedas hasta las 2, 3 de la mañana y todo bien, ¿cierto? Entonces, yo entraba a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, a veces ni siquiera había salido el sol cuando yo estaba llegando a la oficina y salía de noche. O sea, yo no veía la luz del sol desde que llegaba hasta que salía del trabajo. Y eso es muy estresante para los equipos de desarrollo. Cuando llegó, cuando llega el tema de Scrum cambia absolutamente toda esta modalidad porque ya empezamos a trabajar directamente con una estimación que es empírica y relativa, ¿cierto? Una estimación que es basada básicamente en la experiencia del equipo y básicamente la comparación de otros trabajos. Me hago entender. Cuando ustedes comienzan, cuando ustedes comienzan a trabajar, ¿cierto? Ustedes comienzan a decir, ve, yo necesito como lo pasaron, como lo empezaron a ¿qué? No a sufrir, sino a aprender ustedes en las últimas versiones de Scrum, de Code Factory, que les comenzaron a exigir un tema de autenticación, ¿cierto? ¿Quién de ustedes sabía cómo funcionaba JWT? Ninguno, estoy casi que seguro. ¿Quién conoció ustedes Authorization por parte de trabajar con Azure a través de una aplicación montada en Azure o a través de GCP o a través de cualquiera una de estas herramientas que me permite utilizar autorizaciones? Ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se tiene o cuando uno tiene ese desconocimiento, uno ya ve un factor de incertidumbre sobre lo que va a estimar. Entonces uno dice, hey, venga. El login y el password me está exigiendo un botón de logueo a través del correo electrónico de Google. Yo ese proceso no lo conozco. Por ende, yo tengo una curva de aprendizaje ahí que tengo que llevar a cabo dentro de la estimación. Cuando empezamos a realizar ese tipo de estimaciones o empezamos a llevar ese tipo de incertidumbres directamente a la estimación, estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al equipo, hey, yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Y está bien no saber, porque es que nosotros no nos sabemos todo. Yo ya lo he dicho muchas veces que a nosotros los desarrolladores de software nos dicen que nosotros debemos de conocer una cantidad de cosas que a la final no lo conocemos, ¿cierto? Conocemos su definición, sabemos cómo se trabaja en la teoría, pero en la aplicación nunca lo hemos llegado a aplicar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad. Y ahí es donde viene la oportunidad de aprender y comenzamos a llevar todo eso directamente a la implementación. Pero eso siempre, siempre va a llevar unos riesgos. Y eso es lo que Scrum nos permite a nosotros aplicar. ¿Por qué? Porque uno puede levantar la mano y decir, ve, ¿sabes qué? Yo te estimé esto para tantos días, pues no pude hacerlo. ¿Por qué? No, me pareció más difícil y no tuve tiempo. Aparte de eso, dentro de las estimaciones de Scrum, ¿cierto? Aparece un concepto llamado capacidad.
La capacidad es la capacidad que tiene el desarrollador de software en tiempo o puede ser disponibilidad para desarrollar. Entonces, por ejemplo, la capacidad que tenemos nosotros, cada uno de los desarrolladores en el equipo de desarrollo en el que yo trabajo, tenemos una capacidad del 55%. Entonces ustedes dirán, entonces el profe trabaja muy bueno, 55%, la mitad de la capacidad, entonces este man solamente trabaja la mitad del tiempo. No, la otra mitad estoy en reuniones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque durante todas las mañanas tenemos una daily, cada 2 días tenemos un refinement, cada 2 días tenemos otras 2 reuniones de, ¿cómo se llama esto? De sincronización con otros equipos, porque yo trabajo con un esquema llamado SAFe, que es un marco de trabajo de Scrum escalado para grandes equipos, ¿cierto? Y tenemos, por lo general, los viernes tenemos reuniones de arquitectura, donde tenemos la daily y una reunión de 2 horas en la cual estamos mostrando todo lo que diseñamos a nivel de arquitectura, cada uno de los desarrolladores de software. Entonces, de las 8.8 horas, aproximadamente unas 3, 4 horas las tenemos en puras reuniones, ¿cierto? Entonces, con la capacidad ya comenzamos a realizar una buena estimación y eso es lo que me gustaría que ustedes comiencen a hacer dentro de sus equipos. Yo a veces he entrado a las reuniones que ustedes tienen de planning, no acá, sino ¿en las de qué? En las de virtualidad. Y ninguno dice, hey, yo puedo trabajar 2 horas al día. Estoy seguro. Ninguno de los dos, ninguno de de los equipos dicen, ve, yo tengo libre los fines de semana y yo voy a trabajar todos los fines de semana, que eso es aproximadamente unas 12 horas completicas, ¿cierto? Ni tampoco durante la semana dicen, ve, yo puedo trabajar 1 hora a mediodía y puedo trabajar 2 horas en la noche. Eso quiere decir que puedo trabajar aproximadamente unas 2 o 3 horas diarias. Eso quiere decir que yo puedo trabajar 15 horas a la semana, ¿cierto? Entonces, ese tipo de capacidad es el primer paso que ustedes pueden llegar a dar para tener una buena estimación y empezar a cumplir dentro del marco que tenemos nosotros de trabajo, ¿cierto? Qué bueno sería, muchachos, que dentro de las calificaciones que tenemos nosotros los profesores hacia los equipos, ya dejemos de estar sacando de se cumplió el back, se cumplió el front, pero no los pudieron conectar. O se cumplió el back, pero el front no llegó. O se llegó el front, pero lo hicieron con MOX porque el back no pudo llegar. O el back llegó, pero llegó sin base de datos porque la base de datos no alcanzó a terminar su historia de usuario. Qué bueno sería que se llegue a una demo indicando, hey, de las 7 historias de usuario, logramos cumplir 5 de lo que teníamos planeado y las otras son carryover para la siguiente historia, para la siguiente sprint. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo funciona la estimación en Scrum? Entonces, la estimación en Scrum es muy fácil. Listo, ahorita les voy a mostrar cómo funciona realmente, porque acá a nivel de teoría, ¿cierto? Es muy fácil porque la teoría, vuelvo y lo digo, la teoría se puede todo, pero en la aplicación es muy diferente, ¿cierto? Básicamente no se estima en horas, ¿cierto? Yo no puedo decir, yo estoy hablando de horas, ¿cierto? Es por capacidad de lo que yo tengo de desarrollo, ¿cierto? Igual al final les voy a mostrar que eso sí se lleva horas, porque de una u otra manera eso es lo que le van a cobrar al cliente, ¿cierto? Si ustedes son freelance, tienen que cobrarle un pool de horas al cliente. Yo estuve trabajando 45 horas durante todo el mes, págueme esas 45. O yo estuve trabajando 135 horas, págueme esas 135 horas, ¿correcto? De una u otra manera, ustedes tienen que llevar eso a horas, sí o sí. Pero cuando se realiza la estimación, uno no estima bajo horas. Uno no dice, hey, yo creo que me demoro 3 horas y media haciendo eso. No, eso no se hace así. Lo que se hace básicamente es, hey, yo tomo una historia del backlog y comienzo, aparte de hacer el task, digo qué complejidad es la que tiene dicha historia de usuario. Y esa complejidad, muchachos, denme un segundo, esa complejidad, muchachos, se estima bajo estos 4 rublos. Complejidad, ¿cierto? ¿Qué tan difícil es de entender e implementar la solución? Ustedes llegan,
Y ay, eso es muy charro porque es que yo también lo vi acá directamente en qué, con ustedes. Uno llega y a veces entra a las salas de ustedes para estimar las historias de usuario y yo no sé cómo estiman solamente con el título. O a veces uno llega, entra y mira a ver cómo van y están estimando una historia de usuario que se llama login y uno va a ver la historia de usuario y la historia de usuario dice login. No tiene criterios de aceptación, no tiene descripción, no tiene lenguaje Gherkin, no tiene nada. Entonces yo digo, ¿cómo están estimando? Entonces es que tan difícil de entender e implementar tiene esa historia de usuario. Si esa historia de usuario dice, yo como usuario de la aplicación debo de realizar X cosa, entonces la aplicación me tiene que responder de tal manera. Cuando ustedes leen los criterios de aceptación, leen la descripción de la historia de usuario, ustedes dicen, uy, marica, eso está maluco de hacer, ¿cierto? O eso es muy fácil, porque muchas veces le entregan a una historia de usuario de cambiar un icono en una página, ¿cierto? Yo como product owner requiero de cambiar el icono de login porque necesito cambiar a la nueva imagen de la empresa. ¿Qué tan difícil de entender? Súper fácil. O de implementar la solución, no es súper fácil. ¿Qué cantidad de trabajo, que es el segundo rublo, me lleva a hacer ese cambio? ¿Cuántas tareas van a estar involucradas dentro de esa historia de usuario? Si yo tengo que tener en 7 tareas, sabemos que la historia es compleja, ¿cierto? O si yo leo y es demasiado complicada, yo puedo incluso llegar a analizar esa historia de usuario por la cantidad y el volumen de trabajo que tiene esa historia de usuario y decir, no, venga, esta historia de usuario la podemos partir a la mitad. Los muchachos de análisis y diseño uno que están acá presentes todavía no tienen ese conocimiento porque apenas lo están aprendiendo, ¿cierto? Pero los que ya pasaron de aquí en adelante, después de análisis y diseño uno, saben que uno puede cortar una historia de usuario a la mitad. Pero recuerden que una historia de usuario no puede tener dependencias y tiene que entregar valor. Entonces, si la van a dividir, tienen que dividirla en conciencia de que la próxima historia, las dos historias de usuario que se van a entregar, se puede probar de forma independiente, no tiene dependencias con ninguna otra y entrega valor en el mundo ideal. Hay otras veces que uno lo que hace es que le divide en el back y en el front y uno habla con la PO y se le dice, hey, ¿sabes qué? Este en sprint no te voy a entregar valor porque no tenemos forma de mostrarle al cliente la información, pero el próximo sprint sí se va a hacer la parte de la UI que te va a mostrar lo que hicimos en este sprint. Y ya ella decidirá con los stakeholders si la puede pasar o no la puede pasar. Tenemos un problema de riesgo e incertidumbre, es que tanto desconocemos el problema de la tecnología. Si yo estoy en un equipo de 7 personas y ese equipo de 7 personas, ninguno ha trabajado con una cola ¿de qué? De Kafka, ¿cierto? O no ha trabajado ninguno, ha trabajado ¿con qué? Con un hub por ejemplo, con un hub de notificación o de pronto ninguno de ellos ha trabajado tampoco con un WebSocket. La incertidumbre es alta, ¿cierto? No tengo ni idea de cómo se hace, pero si hay alguien que ya lo ha trabajado, esa persona, incluso se le van a chutar la historia de usuario y le dicen, usted ya ha trabajado, tenga, hágalo usted, ¿cierto? Pero si esa persona ya está muy ocupada, está estallada con alguna otra historia de usuario, pues esa persona puede entrar a apoyar al equipo en ciertos momentos del sprint, ¿cierto? Para reducir ese riesgo y esa incertidumbre. Y por último, tenemos algo que son dependencias. Las dependencias son a nivel o sea, son a nivel de sistemas y a nivel de tecnología, ¿cierto? Porque imagínense ustedes tener una base de datos y a mitad del sistema, pues a mí ya me ha pasado. Llegamos, tenemos una base de datos y al cliente se le olvidó pagar la cuenta de Azure y la base de datos para el piso. Cuando digo la cuenta, no, o sea, la suscripción en la cual tienen todo montado todas las bases de datos de pruebas. No podemos seguir desarrollando, la base de datos está caída. Y eso es una dependencia, ¿cierto? Directamente del sistema. ¿Por qué? Porque el cliente dijo, no, todavía no la va a pagar, la va a pagar después porque no tengo plata o porque simplemente dentro de la fecha de facturación no la tengo, ¿cierto? Eso puede llegar a pasar. Entonces esas dependencias, muchachos, ustedes la tienen que tener en cuenta siempre. Y por acá tenemos algo que se llama de equipos, que es algo que acá no se tiene en cuenta, pero cuando se trabaja con algo como en el caso mío, que se trabajo con Safe, donde trabajamos con Scrum escalados para múltiples equipos,
Pues yo sí tengo una dependencia con otros equipos. Por ejemplo, si yo quiero acceder a una base de datos de clientes y esa base de datos de clientes está bajo el dominio de otro equipo, yo tengo que pedirle a ese equipo que por favor me dé acceso. Si él no me da acceso, esa historia de usuario queda bloqueada hasta que me den acceso. Entonces ya entran ahí muy fuerte las dos personas encargadas de ir allá pues a poner problema en caso de que no hagan caso, ¿cierto? Que viene siendo la Scrum Master y la Product Owner. Y aparte de todo eso, ¿cierto? Si de pronto no se pueden entender, el líder técnico entra también a trabajar para poder ir a hablar directamente con el otro líder técnico y decirle, hey, parce, necesitamos este acceso que está pasando. Lo necesitamos para poder trabajar en algo que ustedes necesitan. Ustedes deciden, si no, yo bloqueo esa historia de usuario y se va para otro sprint. Y solucionó el problema. Entonces, muchachos, recuerden que todas estas historias de usuario, en todas las historias de usuario, tienen estos cuatro rubros que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de realizar una buena estimación. Ahora, dentro de la estimación, ¿cierto? Básicamente es, yo no tengo tiempo, pero sí se hace a través de esfuerzo relativo. Entonces, yo tengo una historia que es de 2 puntos y una historia de 8 puntos. Ojo, esto no significa que la historia B, que es de 8 puntos, tarde exactamente 4 veces más que la de 2 puntos. Lo que significa es que la historia B, ¿cierto? Es significativamente más compleja que la de 2 puntos. A comparación, ¿cierto? Esa comparación es lo que hace nos hace muy poderosa todo el tema de la estimación en Scrum, porque no buscamos exactitud a la hora de entregar, sino que buscamos coherencia y buscamos aprendizaje continuo del equipo. Es muy posible incluso pues es muy posible no. Dentro del ejercicio de Scrum, la velocidad es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque si este sprint yo tengo 12 puntos de todo el equipo que realizó el próximo sprint, la idea es que el equipo aumente esa velocidad hasta llegar a una velocidad promedio en la cual nos quedemos. Por ejemplo, yo comencé con mi equipo trabajando con 12 puntos. Ahorita estamos trabajando con 32 y ya hemos avanzado y más de 32 sabemos que no podemos coger, ¿cierto? Entonces, es súper importante eso. Ahora, tenemos varias técnicas para trabajar. Ahorita les voy a dejar una imagen con todas las técnicas adicionales que hay, pero básicamente tenemos dos. La primera es el planning poker. El planning poker, ustedes van a jugar, los muchachos de análisis y diseño uno van a jugar con las carticas, ¿cierto? El planning poker básicamente es que cada uno tiene un pool de cartas que tiene desde el uno y dependiendo de la cantidad de puntos que van a estimar, ¿cierto? Tienen esa cantidad de cartas. Por ejemplo, vamos desde el uno hasta el 21, si quieren. En el caso, por ejemplo, mío, hemos máximo ido hasta los 8 puntos, ¿cierto? Y tenemos un símbolo de pregunta y por acá hay otros dos. Tenemos el símbolo de infinito, es que no tengo ni idea, y tenemos este cafecito que básicamente es algo que se llama, se me olvida el nombre, es para poner aparte de la conversación, como discutámoslo más, ¿cierto? Discutámoslo un poco más a fondo para poder realizar una estimación. En caso de que nosotros tengamos una estimación de 21 o de 13, ¿cierto? Ya sí decimos, no, esta historia es demasiado grande. Hay que partirla en diferentes historias de usuario, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona el Planning Poker? El Planning Poker, y ojalá me gustaría ver a alguno de ustedes en una planning de estas, trabajando de esta manera. Todos ingresan a una función, a una sala. Denme un segundo, que yo creo que lo tengo por acá. Planning Poker, Planning Poker. Es esta, creo que es esta. Sí, ¿cierto? Uno puede, démosle acá, Juanfe, ¿cierto? Ingresamos y acá cada persona empieza a realizar empieza a realizar su votación. Entonces, por ejemplo, colocamos una historia de usuario y decimos, mire, yo tengo 8, pero mire que no se revela la carta en ningún momento, ¿cierto? Deme un segundo, vamos a abrir por acá y mandémosle la invitación copy a este de acá.
aquí voy a colocar Diana, sí, ¿cierto? Y Diana dice que esa historia de usuario demora 3. Entonces, ¿qué se hace? A la cuenta de 3 se revelan las cartas. Una, dos, tres, las revelamos, ¿cierto? Y dice, hey, Juan dijo que 8 y Diana dijo 3. Diana la pudo haber visto muy fácil. Juanfe la vio muy, muy alta. Entonces, se entra a discutir dentro del equipo porque Juan dijo que eran 8 y porque Diana dijo que era 3. Diana dice, no, pero es que eso lo hicimos hace 2 sprints y eso ya está ya hecho, es simplemente copiar y pegar y listo, y lo hacemos. Pero Juanfe llega y dice, no, pero recuerda que lo que hicimos la última vez está montado bajo un esquema de una base de datos no relacional y hasta la tenemos que colocar bajo una base de datos relacional. Entonces la complejidad aumenta porque necesitamos crear tablas, esquemas, procedimientos almacenados, bla, 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 bla. Entonces, si Diana dice, ah, tenés toda la razón, lo hacemos. Y el líder técnico llega y dice, no, es que lo vamos a trabajar igualito como dice Diana, pues se deja el 3. Si no, se llega a un acuerdo, vuelve y se genera una votación, donde Juan puede llegar a decir, listo, tienes razón, Diana ya sabe que allá hay una parte que ya está lista, entonces vamos a colocarle un 5. Y Diana dice, sí, tiene toda la razón, Juanfe, si hay una complejidad más alta. Se llevan un 5 y se revelan y la idea es que se queden en un 5 los dos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Muchas veces no se lleva a llegar a un consenso. En ese consenso, lo ideal es tratar de aproximarlo, o eso es lo que o sea, lo que hemos hecho dentro de los equipos, es tratar de llevarlo siempre al peor escenario. ¿Qué ocurre con el peor escenario? Que siempre tenemos un riesgo de hacer algo que se llama overestimate, ¿cierto? O sobreestimación, donde estamos estimando demasiado alto para una historia de usuario que puede llegar a ser un poco más corta a la hora de entregar. Entonces, cuando hacemos un overestimate, quedamos con el compromiso dentro del sprint de, hey, si yo termino esta historia de usuario, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una historia de usuario del próximo sprint en caso de que la termine rápido. Si no, pues la dejo trabajar así. Ahora más de uno me dirá, no, profe, entonces lo que vamos a hacer es tratar de trabajar lo más lento posible para ganarnos el tiempo. Hay personas que lo trabajan así y eso es un arma de doble filo, porque pues básicamente es la imagen tuya la que está trabajando de que vos puedes llegar a trabajar muy lento o que básicamente siempre decís que las historias de usuarios son súper complejas, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas que trabajan de esa manera y terminan una historia de usuario en menos de 2 horas. Es una historia de usuario de 8 puntos y los otros 3 días se van a ver televisión y a descansar. Algo que no debería de ser así, pero pues lo hay. O sea, hay esos casos. ¿Listo? Bueno, ahora, denme un segundo, yo continúo compartiendo por acá. Ahora, ¿qué pasa con el Planning Poker? El Planning Poker, como les dije, tienen estas carticas y se dieron cuenta, esas cartas vienen en secuencia de la serie Fibonacci. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado por qué la serie Fibonacci. La serie Fibonacci no crece de forma lineal y eso es lo que pasa cuando estamos realizando una estimación. Una estimación no se tiene certidumbre de cuánto puede llegar a crecer esa historia de usuario. Por ende, representamos esa incertidumbre de este esfuerzo, dentro de este esfuerzo en la serie Fibonacci. Por eso no decimos que una historia de usuario pesa 1 punto, 2 puntos, 3, 4, 5, no. Decimos o pesa 1, o pesa 2, o pesa 3, o pesa 5, o pesa 8, o pesa 3 o 21, ¿cierto? Por lo general no va a ser lineal. Y por lo general también las historias de usuario que son de 5 puntos pueden ser o suelen ser historias de usuario un poco más complejas, a diferencia de una de 8 que puede ser no tan compleja, pero sí puede llevar demasiado trabajo a la hora de trabajar. Entonces, muchachos, esto es súper bacano de hacer. A mí me encantan las planning por eso. ¿Qué ocurre? Que hay que ser ya efectivos. A mí me encantan las plannings, a mí lo que no me gusta es que nosotros estamos llevando, por ejemplo, una estrategia que se llama pre-planning. Entonces nosotros hacemos dizque una pre-planning para saber qué vamos a decir en la planning. Entonces nos gastamos 1 hora antes de la pre-planning que para salir rápido. Y entramos a la planning y llega un stakeholder y nos cambia todo. Entonces no hicimos nada, perdimos la hora de trabajo de la pre-planning, ¿cierto? Entonces digamos que hay equipos que son como demasiado
demasiado estrictos con ese tipo de cosas como para demorarse lo menos posible y empiezan a generar un montón de reuniones que a veces son innecesarias, adicionales a las ceremonias, y eso lo van a sufrir ustedes cuando lleguen al medio. Cuando ustedes lleguen al medio, no se van a cumplir exactamente las historias de usuario, las reuniones tal cual ustedes lo digan, o tal cual lo dice el marco teórico, que el marco de trabajo, que es una daily, un refinement, una planning, una retrospectiva. ¿Cuál más me falta? Una retrospectiva y yo creo que me hace falta una, déjame un La segundo, review y una problem. demo, exacto. Y ya, ¿cierto? No, muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo, en la primera semana de trabajo, tengo 3 refinement, tengo una pre-planning, tengo una review con el APO y tengo una demo con con los stakeholders, ¿cierto? Entonces, muchas veces todo eso no se va a cumplir. Y como eso no se va a cumplir, las estimaciones se van a ver afectadas por esa cantidad de reuniones que hay. ¿Correcto? Entonces, recuerden siempre que para las estimaciones ustedes deben de tener primero la capacidad de tiempo en los cuales ustedes van a desarrollar. Segundo, cuánto es la capacidad del conocimiento que ustedes tienen sobre la tecnología sobre la cual están trabajando. Tres, qué tanto esa historia de usuario se entiende o no se entiende. Y cuarto, cuán fácil es realizar el desarrollo de esa historia de usuario. Siempre háganse en esas 4 preguntas y verán que van a tener una excelente estimación y van a comenzar a cumplir con todo lo que ustedes se van a proponer a programar. ¿Correcto? Ahora, bueno, aquí ya les estaba mostrando esto. Tenemos la velocidad, ¿cierto? La velocidad básicamente es un puente entre los puntos y la realidad, donde después de que se realiza toda la estimación, se dice, hey, venga, el sprint 1 tuve 28 puntos, el segundo sprint tuve 30, pero esos 30 es porque planeamos 32 y 4 puntos nos los llevamos para el sprint 2, pero tuvimos 30 puntos, pero miren que en el tercero volví y bajé, ¿cierto? Entonces, hay que siempre ir analizando estos sprints, estas velocidades para saber cuánto es lo máximo. Yo tuve un cambio de jefe hace unos 6 meses más o menos y ese jefe pues no es que sea un esclavo ni nada de esas, pues un esclavista ni nada de esas cosas, pero sí quiere que entregáramos una cantidad impresionante de puntos. Entonces nos asignó, por ejemplo, una capacidad del 95% y nos dejó un 5% de reuniones. Yo le decía, pero es que es imposible que tengamos tan poquitas reuniones, porque nos estamos gastando todas las mañanas en reuniones y todas las tardes para trabajar. El primer sprint no tuvimos casi reuniones, solamente las necesarias y claro, el equipo entregó aproximadamente unos 50 puntos, casi que duplica lo que entregamos el mes, ¿cierto? En un sprint. Pero el siguiente sprint, se emocionó y empezó a colocar reuniones y no cumplimos ni siquiera con 25 puntos, ni con 20 puntos pudimos cumplir, ¿cierto? Ahí fue cuando llegamos a la conclusión de que sí necesitamos tener una capacidad del 55% para tener el otro 45% de tiempo de desarrollo para tener reuniones, realizar bug fix, solucionar incidentes, hacer despliegues a producción, etcétera, etcétera. Y con eso nos hemos acomodado y ya estamos entre 30 y 32 puntos de entrega de desarrollo. Entonces, la velocidad, básicamente, ¿para qué sirve? Es para predecir la capacidad futura, ¿cierto? Del equipo con base en evidencias reales, con todo lo que hemos venido trabajando durante los sprints. Entre más unidos se encuentre el equipo y más tiempo tenga el equipo, mucho más van a ser capaces de conocer y saber y van a saber estimar, ¿cierto? Hay equipos que son capaces de entregar un montón de puntos, otros tienen muy poquitos puntos, pero eso no quiere decir que los que entregan muchos puntos entreguen más que otro equipo. ¿Por qué? Porque pueden muy posiblemente ellos tengan una forma de estimar de una manera diferente y para ellos una historia de 8 puntos es muy fácil. Mientras que para nosotros una historia de 3 puntos es una historia de usuario que como mínimo se lleva 3 días, ¿cierto? Entonces, recuerden que la cantidad de puntos no te dice a vos lo bueno que puede llegar a ser un equipo, sino es la forma en la cual yo puedo analizar el equipo para poder mirar si podemos entregar un poquito más y podemos ser incluso mejores que el sprint anterior.
Por acá tenemos un montón ¿de qué? De técnicas. Si yo me pongo a explicarles acá, como el tiempo no es muy, pues el tiempo no es muy largo, ¿cierto? Yo acá no me voy a poner a explicar mucho. Ya les expliqué el planning poker, ¿cierto? Les expliqué básicamente estas, usar las métricas de velocidad, que es la que yo les digo a través de la velocidad del equipo. Y por acá hay otras, que hay una que yo utilicé en su momento, que es la de los 3 puntos. Yo tengo una velocidad optimista, tengo una pesimista, y lo que se hace básicamente es sacar lo más probable que es un promedio, ¿cierto? Y ese promedio puede estar 2 horas por encima o 2 horas por debajo, dependiendo de cómo ustedes lo decidan. Y tenemos otra que también me parece bastante buena, que es el juicio de expertos. ¿Por qué? Porque ustedes en un equipo siempre van a tener un líder técnico. Y el líder técnico por lo general va a llegar a decir, eso es súper fácil, vea, se hace así, 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 así. Él hace un documento y se lo entrega a usted y usted va simplemente y ejecuta. Cuando se tienen técnicos buenos, o sea, líderes técnicos buenos. Porque hay otros líderes técnicos que simplemente van a donde vos, te tocan el hombro y te dicen, ¿cómo vas? Bien. Ah, bueno, ¿necesita ayuda? No, listo, todo bien. Y sale y se va y no volvemos a saber de él. Es un espejismo en el trabajo y por lo general pasa, ¿cierto? Les dejo pues esta imagen, si quieren le pueden tomar foto y pueden ir a ahondar un poquito más sobre ellos. Yo soy muy gráfico, entonces trato de traer más o menos este tipo de cosas. Listo. Y por último vamos a tener un ejemplito. Entonces, ustedes tienen una herramienta muy potente, muchachos. A mí me gustan mucho las tecnologías Microsoft. Por favor, no me maten los que les encanta Java, pero yo sí soy demasiado Microsoft, ¿cierto? Entonces yo vengo por acá, My Visual Studio, todos ustedes tienen acceso a My Visual Studio, ¿cierto? Y por acá, cuando ustedes activan su cuenta de Office 365, básicamente tienen acceso a la suscripción de Visual Studio. Si ustedes entran a My Visual Studio y le dan clic a su nombre, ustedes van a poder encontrar un ambiente dedicado a Azure DevOps, ¿cierto? O Azure IDO. En este caso, yo tengo es un proyectico que yo tengo de ejemplo para montar mis cositas para explicarles, donde ustedes pueden trabajar bastantes cosas. Entonces, muchachos, ustedes ya tienen una herramienta muy poderosa que es Azure IDO, ¿cierto? Que es o Azure DevOps. Yo acá tengo una feature. Si ustedes ven esta feature, yo la creé el día de ayer para mostrarles en el día de hoy. ¿Cuál es esa feature? Se llama autenticación por usuario y contraseña. El objetivo permite que un usuario se registre con su correo electrónico una contraseña segura, con reglas concretas, y luego puede iniciar sesión usando esas credenciales. Valor de negocio, habilita el acceso seguro a la aplicación, permite controlar permisos por usuario y reduce el riesgo de accesos no autorizados. Alcance incluido, registro de usuarios donde el correo electrónico como identificador, validación de la contraseña con reglas estrictas, confirmación de correo, inicio de sesión, login con correo y contraseña, manejo de errores y mensajes claros sin filtrar información sensible, seguridad básica, hash contraseña, rate limit, lockout por intentos fallidos, ¿cierto? Y por acá tenemos todos los criterios de aceptación de esa feature. No me voy a colocar pues como a leerlos para poder ir avanzando. Resulta que esa feature se divide en uno, 2, 3, 4, 5 historias de usuario, ¿cierto? Esas historias de usuario, denme un segundo, yo me pongo acá en el sprint, ¿cierto? Esas historias de usuario, ustedes la van a estimar. ¿Cómo se estiman? Si ustedes ingresan, ustedes ya saben, si ustedes ingresan a la historia de usuario, ustedes acá tienen el effort, ¿cierto? El effort, ustedes van a hacer esa votación que yo les dije. Si la quieren hacer, pues, si no, ustedes ya tienen su forma de hacerlo y van a colocar acá la cantidad del esfuerzo. Ahora, ¿cómo se hace cuando un equipo no se conoce qué es lo que ustedes van a hacer? Qué es lo que va a pasar con ustedes, ¿cierto? En Code Factory, a menos que ya se conozcan, pues, y les toque un grupo donde sí se conocen todos. Ustedes llegan y dicen, venga, vamos a tomar un ejemplo de complejidad. ¿Cuál es ese ejemplo de complejidad? ¿Cuánto yo, Juan Felipe Quintana y cada uno de ustedes dice que se demora montando una página, una página no, una imagen dentro de una página web? Para ustedes, ¿cuánto es eso? Ya cada uno dirá cuánto. En mi caso, yo digo que eso es un punto, ¿cierto?
Bueno, entonces, ¿cuál sería el siguiente valor a ese punto? Ah, si me toca colocarle una imagen, me toca colocarle descripción y me toca colocarlo como flotante, etcétera, etcétera. Es decir, que me toca crear una página, me toca manipular esa imagen directamente en el HTML. Para mí eso sería un 2. Perfecto. ¿Y qué sería un 3? Un 3 para mí, entonces empiezan a discutir entre todos, para mí sería que esa imagen que yo puse allá tenga una acción y vaya directamente a la base de datos o vaya directamente a un backend y le entregue información para poder cargar la imagen con una descripción, con un título, con una acción y que eso me lleve a otra página. Para mí eso sería un 3, perfecto. Entonces, ¿qué sería un 5? Un 5 es ir a la base de datos, pero no tener nada en la base de datos. Construir tablas, construir procedimientos almacenados, tener acceso a la base de datos y tener que generar los repositorios, etcétera, etcétera. Para mí eso es un 5. Perfecto. ¿Y qué sería un 8? No, yo creo que un 8 ya cubrimos lo máximo que yo como desarrollador puedo trabajar. Si yo veo que eso está más afuera de mi alcance, más afuera de ese alcance, esos 8 puntos de aquí en adelante se tiene que dividir la historia de usuario, ¿correcto? Cuando se llegue a ese consenso dentro del equipo, ustedes siempre van a estimar bajo esa premisa. Un punto es colocar una imagen. 2 puntos es manipular la imagen dentro del HTML con algunas cosas. 3 puntos es ir directamente al back e ir a la base de datos y ya existe la información y traer información para la imagen. Y 5 puntos sería exactamente lo mismo que los 3 puntos, pero construyendo la información y la estructura de la base de datos, porque lleva un poquito más de tarea. Todo lo que sea de ahí para arriba hay que dividirla en dos. Eso lo tenemos que dividir porque si no, no vamos a trabajar en eso. ¿Correcto? Cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes empiezan a analizar las historias de usuario como esta, teniendo en cuenta ese principio, dice, registro de usuario. Como visitante, quiero registrar con mi correo electrónico una contraseña segura para crear una cuenta y acceder a la aplicación. Voy a leer simplemente, bueno, los voy a leer todos. Dado que estoy en crear una cuenta, cuando ingreso un correo válido, una contraseña que cumple las reglas, entonces el sistema crea la cuenta y me muestra la información de registro o me lleva a verificar correo. Dado que ingresa un correo válido, cuando intento registrarme, entonces el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje claro. Y esos últimos dos, ¿cierto? Si se dan cuenta, yo necesito crear una página web, crear un formulario, crear la lógica de negocio, crear la base de datos y crear todos los elementos necesarios para poder acceder a la base de datos, inclusive otras ventanitas adicionales acá. Para mí, esta historia de usuario no es ni siquiera de 5 puntos, ni siquiera de 8 puntos. Para mí, esta historia de usuario se va de la escala y se va a 21. Entonces, dentro del equipo se analiza si el registro de usuario se podría partir en dos. ¿Y cómo lo podemos partir? No, pues yo simplemente entrego la visualización de la UI para generar todo el registro de la base de datos. Se puede partir en el back para crear todo el back y luego se hace la conexión. O toda la parte de la UI junto con los mensajes de error moqueando información. O se puede generar toda la UI con todo el back, pero moqueando la base de datos. Y en la siguiente historia de usuario, registrar un usuario real en la base de datos. Y de esa manera empezamos a bajar la complejidad para poder llegar a una historia de usuario que es correcta. Ahora, muchachos, importantísimo el tasking. Yo aquí ya les había dejado una tarea que se llama Dev, Análisis y Diseño, ¿cierto? Viene de diseño. Yo no sé ustedes si tienen esta tarea, pero esa tarea siempre la escribo yo dentro de mis historias, ¿correcto? Esas historias de usuario siempre van a tener una historia que va a tener una tarea que se va a demorar 4 horas. Y esas 4 horas, muchachos, van a referirse básicamente al análisis y diseño de esa historia de usuario. Si ustedes ingresan a análisis y diseño, ustedes no van a tener esta calificación. Si yo vuelvo e ingreso a esta de acá, denme un segundito, muchachos. Vamos a ver si yo tengo acá algún proyecto. Sí, acá, ¿cierto? Y yo tengo, por ejemplo, acá, esta de aquí. Recuerden que ustedes pueden editar todas estas vistas.
Ustedes lo pueden hacer. Si yo vengo acá a mi board, aquí a la tarea, en un segundito, acá al sprint, Gareth, Gareth, new item, dashboard, un segundito, porfa. Venga, miremos a ver si de pronto esta demo app ya tiene, para no quedarme configurando acá nada. Si no, se los muestro, también me toca configurarlo, no. Se los muestro acá, muchachos. Ustedes pueden venir a esta opcioncita de acá en los tres puntos y acá dice Customize. Y aquí en Customize ustedes van a poder ver toda la configuración de su vista. En este caso, de la vista de los tasks. Ya, de los tasks. Ustedes lo tienen sin esto. Correcto, vamos no lo puedo borrar todavía porque tengo que eliminar esto de acá. Remove, remove, remove. Y vamos a darle remove a eso. Ustedes lo tienen así. ¿Cómo se genera? Ustedes simplemente le dicen new group, perdón, new group no, le dicen new field. Y acá en new field ustedes utilizan ¿cómo se llama esto? Un campo adicional. Pero venga, antes de, sí tengo que hacer este new group. Y acá en este new group, ustedes van a poner, por ejemplo, este esfuerzo en horas. ¿Dónde lo van a colocar? Yo por lo general siempre lo pongo en este ladito de acá, ¿cierto? Y después, simplemente sobre este grupo, ustedes comienzan a agregar los fields. Utilicen los que ya existen. Y por ejemplo, en este caso ya tenemos el original estimate. Original, aquí lo tenemos. El original estimate ya es un entero. Miren que es un decimal. Pueden agregar otro que sería un remaining work. Remaining work. Y por acá tienen otro que se llama total work. Total work no. Complete work. Complete work. ¿Cierto? Que es el que yo tengo aquí. Entonces, cuando ustedes realizan el estimado, ustedes dicen, vean, yo tengo 4 horas de diseño y me hacen falta 4 por ejecutar. Completado no tengo ninguna, ¿cierto? De esta historia de usuario yo puedo colocar implementación de la UI, ¿cierto? Me la voy a asignar a mí. Yo voy a colocarle a esto que tiene 8 horas y voy a colocar otro dev por acá y le voy a colocar implementación del back. Y en esta implementación del back voy a decir que me voy a demorar 12 horas. Luego por acá tengo otra que se va a llamar entrega a QA, entrega, entrega a QA, que va a ser de 1 hora. Y voy a entregar otra que se va a llamar despliegue a ambientes de prueba, que se va a demorar unas 2 horas, ¿cierto? Entonces, ustedes con esto comienzan a pasar a InProgress, que es lo que ustedes han estado haciendo. Pero lo bueno es que ustedes acá van a poder observar la cantidad de horas que está pendiente por ejecutar en esta historia de usuario. De manera que cuando ustedes entran acá, hey, venga, el día de hoy ya avancé, pues digamos que avancé 2 horitas. Hey, ya la terminé, me voy para el don. Y así esto comienza a bajar. Lo mismo pasa con la implementación. Todos los días yo puedo trabajar solamente 2 horas. Ah, listo, perfecto. El día de hoy trabajé 6 horas, 2 horitas de trabajo. Luego, hey, ya no son 6, ya vienen siendo 4 horas, ¿cierto? Y llegó el fin de semana y le puede trabajar las 4 horas. Perfecto, yo ya la puedo cerrar de una vez cuando la finalice. Cuando una historia de usuario está bloqueada, cuando una task está bloqueada, ustedes ya saben que la pasan a bloqueo y la discuten entre ustedes, ¿cierto? Pero esa es una de las ventajas que tiene Azure DevOps y por eso se los quise pues como traer a colación, muchachos. Listo. Muchachos, eso es lo que les traía en la charla del día de hoy. No sé si ustedes tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda, les fue de utilidad, no les fue de utilidad, les hablé más bien caspa o cómo lo sienten. Si se sintieron, o sea, si fue de utilidad todo lo que les dije. Los escucho, al menos para que me den retroalimentación. Sí, profe, todo está muy interesante. Eso le sirve a uno mucho para
como para poder como estimar todo lo que se le viene a uno encima. Exactamente, muchachos. Muchachos, como siempre, un llamado a todos. Disfruten en su rol. Traten de ejecutarlo lo mejor posible. Ustedes no saben esto cómo les aporta realmente al qué, al, a su carrera. Créanme que ustedes ya van, con esto al menos, ustedes pueden ir que avanzando bastante en comparación contra otras personas cuando se vayan a presentar su trabajo. Entonces, yo sé que fábrica se podría decir que es difícil porque ustedes van a trabajar con personas que no conocen, hay personas que se les desaparecen, hay personas que cancelan o hay personas que aparecen simplemente el día anterior, pero el día anterior de la demo, hey, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo que hay que hacer, huevón? O sea, es domingo y mañana tenemos que presentar. Recuerden, muchachos, yo lo dije por acá, por el amor de Dios, pregunten, avisen, hablen, pues eso estamos nosotros porque nosotros al menos podemos estar de la mano de ustedes. Nosotros hacemos de stakeholders y aparte de que hacemos de stakeholders, también estamos haciendo como ese puente para tratar de ayudarle lo que más lo más posible a todos ustedes. Listo. Entonces ese llamado también se los hago yo para que se oyen esto y les guste bastante. Faricos cuando empiezan a coger amor, yo sé que va a ser muy difícil, pero de todas maneras se los que les hago pues como la invitación. Listo. Bueno, muchachos, ya creo que con eso terminamos, profe Cata. No sé si tienen preguntas, yo creo que no, ya me dijeron que no. Entonces estamos súper bien. Listo. Profe, muchísimas gracias por la charla, muy interesante, creo que muy clara. Yo solo agregaría que parte del último que usted agregó, mejor dicho, la plantilla que nosotros usamos en Azure DevOps, que es la de allá, y tiene esos campos que usted nos mostraba del original Estimate, del Complete, y súper interesante, pues, como la dinámica que le hizo ahí a los chicos y chicas para mirar qué importancia también tiene manejar esos campos. Listo. No, pues agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final y bueno, y reiteramos a los que nos ven en diferido, de todas maneras, cualquier duda nos las pueden escalar. Muchísimas gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias, nos estamos viendo. Están muy bien, muchas gracias.